Sí, diferentes servicios de medicina legal, Osakidetza, sí, eso, yo creo que eso siempre es positivo. Claro. Paso. Venga. Eskerrik asko. La renovación del actual convenio refuerza la colaboración entre el Instituto Vasco de Medicina Legal y Osakidetza. Una colaboración que va a permitir que los médicos forenses puedan realizar prácticas en los servicios de anatomía patológica de los hospitales universitarios de Osakidetza y a su vez va a permitir también que los profesionales de anatomía patológica puedan también formarse en el Instituto Vasco de Medicina Legal. También es importante que el nuevo convenio recoge que determinadas pruebas periciales que puedan solicitar los tribunales van a poder ser también realizadas en algunos casos en los servicios de Osakidetza. Y también el que el convenio permite reforzar la investigación tanto en el ámbito de la medicina legal en Osakidetza y en el Instituto Vasco de Medicina Legal conjuntamente. Osasun sailak eta lan eta justizia sailak sinatutako hitzarmenak atea irekitzen dio. Auzitegi medikuntzako Euskal Institutuaren eta Osakidetzaren arteko elkarlanari. Hitzarmen horri esker auzitegi medikuek praktikak egin ahal izango dituzte Osakidetzan eta Osakidetzako langileek berriz espezializazio praktikak auzitegi medikuntzako Euskal Institutuan. Gainera, elkarlanean aritzeko aukera izango dute. Bien interesekoak diren gaiei buruzko ikerketa proiektuetan. Sí, estamos muy satisfechos con este nuevo convenio que incide en aspectos tan importantes como son la investigación y la formación. Gracias a este convenio, Osakidetza y el Instituto Vasco de Medicina Legal podrán colaborar en proyectos de investigación comunes y sus profesionales podrán completar su formación, los médicos forenses con prácticas clínicas en servicios hospitalarios de Osakidetza y el personal de Osakidetza con prácticas de especialización o expertización en unidades del Instituto Vasco de Medicina Legal. Un excelente ejemplo de colaboración entre departamentos, el Departamento de Trabajo y Justicia y el de Salud, que desde luego tiene como objetivo último el de fomentar un mejor servicio público y una mejor atención a la ciudadanía vasca.